Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea sobre ti, que la paz de Jesucristo y el amor de Dios sean derramados en tu espíritu y en tu alma. Dios quiere bendecirnos y nos está bendiciendo cada día más. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de televisión. Nos gozamos, nos sentimos privilegiados el día de hoy en este formato. Ya ustedes están acostumbrados a verme aquí, predicando de pie frente a ustedes. Y la bendición de Dios está llenando nuestras vidas. Creo en el nombre del Señor que el Dios Todopoderoso va a impartir una palabra de fe, una palabra de bendición, una palabra llena del Espíritu, una palabra llena de la unción, una palabra que va a revolucionar nuestras vidas, que va a cambiar nuestro ser. Y hoy es un día maravilloso. Sonríase, gócese, dele gloria a Dios. Aleluya por todo lo que ha ocurrido en su vida, las cosas buenas como las malas. Dele gracias a ese Dios por todas las cosas que Él ha estado permitiendo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Creo en esa bondad, en ese favor de Dios que siempre nos alcanza. Bien, quiero considerar con ustedes un tema que ya hemos puesto y hemos iniciado. Si usted vio el video anterior, esta es la segunda parte acerca de la toma de decisiones, pero este tema trata directamente de las consecuencias de las malas decisiones. Las consecuencias de las malas decisiones. Vemos que en el otro estudio hablamos plenamente de lo que era tomar decisiones, el significado, la importancia y por qué tenemos que consultar a Dios, por qué Dios tiene que ser parte de nuestra toma de decisiones, por qué tenemos que hablar con Dios a la hora de tomar cualquier determinación, por qué Dios tiene que ser el centro. Y consonante con eso, hemos traído esta otra parte que tiene que ver con la consecuencia de no tomar una buena decisión o la consecuencia de las malas decisiones. Nosotros en la vida todos alguna vez hemos tomado una decisión y una decisión mala. Hemos hecho una mala decisión, incluso a la hora de comprar un carro, quizás vimos una apariencia, el dueño, el vendedor nos mostró un vehículo, nos pareció bien y a lo poco tiempo se nos dañó. O sea, hicimos una mala decisión porque quizás nuestra decisión estuvo basada en algo emocional. Por eso yo quiero hablar de las malas decisiones y ¿en qué se basan? ¿En qué se basan y cómo nos cuidamos de tomar malas decisiones? El libro de Ruth, el capítulo 1 del libro de Ruth nos revela una historia muy poderosa. Nos revela una historia de una mujer llamada Noemí que vivía con su esposo Elimelech. Elimelech y ella tenían dos hijos. Uno se llamaba Malón y otro Kelión. Una historia hermosísima. La Biblia dice que en Belén, que en aquel momento y hasta el día de hoy se le consideraba como la casa del pan, de pronto llegó una hambruna, llegó una hambre, llegó una falta de alimento. Se manifestó un momento difícil, se manifestó un momento complicado y Elimelech, como padre de familia, toma la decisión y habla con su esposa y le dice: vamos a irnos a los campos de Moab porque aquí no vamos a morir de hambre. Fue una decisión que la tomaron basada en el momento que estaban viviendo, en las circunstancias. Y nosotros, como cristianos, no podemos tomar decisiones basadas en circunstancias. Es muy peligroso, es muy delicado tomar decisiones basadas en circunstancias. El que le sirve a Dios no toma decisiones basadas en circunstancias, las toma basado en la voluntad y en el consejo de Dios, como dijimos en un estudio anterior. Vemos que ella toma la decisión y se va a los campos de Moab. Vemos que la decisión de Noemí y de su esposo Elimelech a corto plazo no fue mala. En el principio todo fluyó, se fueron, caminaron, llegaron a Moab, se establecieron incluso, porque hay gente que te dirá: bueno, pero la gente dice que Dios no estaba conmigo, pero yo me fui y me establecí y estoy aquí. Bueno, vamos a ver el resultado a largo plazo de lo que puede pasar con tu mala decisión.
vamos a ver el resultado que puede tener tu mala decisión a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Vemos que ellos se establecen, sus hijos se casan, uno se casa con una moabita, el otro se casa con otra moabita también. Ahí entra en la historia nuestra querida Ruth, y entra en la historia también Orfa. Y ahí vemos como a medida que va pasando el tiempo empiezan a ocurrir cosas, consecuencias de las malas decisiones. Y una de estas malas consecuencias es que muere el esposo de ella. Muere Elimelech. ¿Debía morir? Sí, pero murió a destiempo. Murió a destiempo. Decisiones que producen muerte. Decisiones que provocan muerte. Decisiones que traen muerte tanto física como espiritual. Hay gente que está viviendo situaciones en su vida que no son consecuencias ni del diablo, ni del ataque de los demonios, ni las malicias en los aires, ni los espíritus que están atacando en su familia, ni tampoco son pactos que ellos hicieron, que su familia hizo generacional, sino que tiene que ver con malas decisiones tomadas por ellos mismos o por nosotros mismos. La mayoría de las cosas que nos pasan, yo decía, que están ligadas a las decisiones que tomamos. La mayoría de las cosas que nos ocurren en nuestro diario vivir están relacionadas con nuestras malas decisiones que muchas veces tomamos. Vemos en la palabra de Dios que dice claramente que se fueron y después murió el esposo y después entonces mueren los dos hijos. Ahí me parece que a ellos empezó la mano de Dios a mostrarle que uno no puede tomar decisiones basadas en circunstancias. Uno no puede tomar decisiones basadas en circunstancias de la vida. Las circunstancias muchas veces nos obligan, nos empujan, nos indican, haz esto, muévete de aquí, sal, las circunstancias. Pero el que es guiado por el Espíritu de Dios no se mueve ni toma decisiones por circunstancias. La toma por la voluntad y la palabra de Dios. La toma guiada por el Espíritu y guiada por el Espíritu Santo. Bien, oiga qué dice. Luego de un tiempo muere Malón y muere Kelión. Y dice la palabra que Noemí se afligió. Se afligió de tal manera que cuando llegó a su casa o a Belén, ella dijo, no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara, porque el Padre me ha puesto en gran aflicción o en amargura. O sea, vemos que ella atribuye su desgracia, su derrota, a que el Señor, Dios Todopoderoso, la afligió. ¿Pero por qué la afligió? Por la toma negativa de decisiones, por las decisiones negativas que ella tomó. Muchos de nosotros vivimos quejándonos, vivimos levantado contra el trono de Dios, molesto contra Dios, enojado todos los días. Estoy enojado con Dios. ¿Por qué vivimos enojados muchos de nosotros? Porque decimos, Dios me tiene en esta aflicción. Dios me tiene pasando por lo que estoy pasando. Yo estoy viviendo un mal tiempo. Estoy pasando una mal temporada. Me están atacando cosas. Bueno, todo lo que está pasando contigo está muy, pero muy relacionado a las decisiones que has tomado. Si nosotros no abrimos los ojos, si nosotros no somos inteligentes, podremos tomar malas decisiones, decisiones que afecten a nuestra familia. Porque lo primero que afectó a esta decisión fue a la familia. Murió Malón, murió Kelión y murió Elimelech. Los primeros afectados por la mala decisión fueron los mismos que estuvieron aprobando esa mala decisión. Noemí en ese momento dijo que el Todopoderoso la había afligido porque ella tenía algún tipo de revelación de Dios. Tenía un conocimiento de quién era Dios. Y al conocer quién era Dios y irse a los campos de Moab buscando una mejoría, te dirá, pastor, pero es pertinente que uno se mueva, que uno, si en un lugar uno no produce, bueno, que uno vaya a otro lugar. Que si aquí no me funcionan las cosas, bueno, lo que toca es que yo me vaya para otro sitio. Que si aquí las cosas no me van bien, pues me voy para otro lugar. Entonces, lo malo no es que te vayas para otro lugar. Lo malo es que Dios no esté de acuerdo. Porque el problema no es que te muevas. El problema no es que te vayas. El problema no es que salgas del lugar. Porque mucha gente de Israel salió a otros lugares y fueron prosperados.
y fueron bendecidos. Pero ¿por qué a Noemí en particular? ¿Por qué a la familia de Noemí? ¿Por qué muere Elimelech? ¿Por qué muere Malón y Kelión? ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué está basado esto? ¿Por qué tienen que morir esta gente? Porque el que tiene llamado, el que tiene marca, el que tiene sello, no puede tomar decisiones a la ligera. El que tiene un llamado, el que tiene la unción, el que fue comisionado, el que fue enviado, el que tiene el Espíritu Santo, el que fue señalado por Dios para un llamado especial, no puede tomar decisiones a la ligera, porque sus decisiones van a afectar incluso a su familia. Porque Dios, para traerte donde tiene que traerte, te quitará incluso lo que Él tenga que quitarte. No importa que tú creas que Dios es injusto a la hora de quitarte lo que te quitó. Porque aquí parece que Dios es injusto, porque esta familia pobre de Belén lo que estaba haciendo era corriendo por su vida. Aquí vemos un acto de supervivencia. Esta gente lo que estaba era sobreviviendo, tratando de sobrevivir. ¿Cuál es el mal en tratar de sobrevivir? ¿Qué es lo malo en tratar de superarse? ¿Dónde está el mal en tratar de buscar otro horizonte y crecer? Te dirá, pastor, Dios mío, ¿dónde está lo malo de yo sacudirme si en un lugar yo no estoy creciendo, si mi economía se está estancando, si mi vida no está fluyendo? ¿Por qué quedarme ahí? ¿Puedo moverme? ¿Por qué? Porque si Dios te marcó para algo, el tú salirte del diseño te va a provocar situaciones, aflicciones, incluso muerte. Cuando alguien tiene un diseño de Dios y Dios lo llamó para algo y Dios lo marcó para una asignación, esa decisión puede tener consecuencias terribles. Vemos que Jacob es otro personaje de la Biblia. Es otro personaje que se vio en la toma de decisiones y tomó una decisión que fue negativa para él. Jacob, circunstancialmente ligado con su madre, aconsejado por su madre Rebeca, toma la determinación de engañar a su hermano, de tomar la primogenitura, de aprovechar lo que estaba así para engañarlo, pero la palabra de Dios revela acerca de consecuencias que tuvo Jacob por haber engañado a su hermano, porque la Biblia tenía un modelo. Había una palabra sobre Jacob, mire esto, que es impresionante. Había una palabra sobre Jacob. La palabra era que cuando su madre lo fue a tener, fue a consultar a Dios. Y dice la Biblia que Dios le habló a la madre de Jacob. Le dijo, en tu vientre hay 2 naciones. Y las 2 naciones que hay en tu vientre, el menor va a ser el mayor. O sea, el mayor va a servirle al menor, para poner algunas palabras más comprendibles. Había una palabra que ya la sabía Rebeca. Había una palabra que ella la escuchó. A medida que se desarrollan los niños, los jóvenes, la palabra dice que Jacob fue un niño tranquilo de casa, pero que Esaú fue diestro en la batalla y fue cazador y fue un hombre muy sagaz. Al ver esto, Rebeca ve que Isaac tiene una declinación con su hijo Esaú, porque era cazador, porque era como su orgullo. Pero el hombre que tenía diseño, sobre el cual había una palabra, era sobre Jacob. Escuche bien. Rebeca sabe esto, entonces insta a Jacob a engañar donde había una palabra. Mire, cuando Dios le da una palabra a usted no tiene que ayudar a Dios. Cuando Dios le pone una palabra en su espíritu, cuando Dios coloca una palabra en su ser, usted no tiene que ayudar a Dios. Hay mucha gente que está tratando de ayudar a Dios, tratando de adelantar, tratando de promover, tratando de crear circunstancias. Dios no necesita ayuda. Cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Lo que pasa es que el ser humano se desespera. La gente se mete en desesperación, se mete en turbación. Le pasa lo que le pasó a Rebeca. Ella vio que Jacob iba como a bendecir que Isaac iba a bendecir a Esaú y no a Jacob. Y dijo, tengo que hacer algo. Y metió la mano. Y donde se mete la mano humana dentro de los planes de Dios, las cosas se complican. Donde la mano humana viene a intervenir, tratando de acomodar, de acotejar lo que Dios quiere hacer, las cosas se complican. Rebeca toma una mala decisión y lo hace engañar a su hermano. Eso le cuesta una enemistad. Y se escuchó la palabra en el campamento, voy a matar a mi hermano. Ahí vemos como Saúl quería matar a Jacob. Jacob tiene que salir corriendo. Esa persecución de Jacob, que
en la Biblia la vemos como importante, como necesaria. La vemos como parte del propósito. Esa persecución de Saúl hacia Jacob fue provocada, no fue planeada de arriba, fue provocada por las artimañas de Rebeca y por la astucia de Jacob, ¿verdad? Entonces vemos como esto crea una enemistad, una mala decisión de Jacob de engañar a su hermano, de comprar la primogenitura, de engañar a su papá, poniéndose una piel de oveja encima del cuerpo. Eso todo creó una situación que más adelante vemos como en la vida Jacob tiene que enfrentar lo mismo que él hizo pasar a su hermano y a su padre. Porque las cosas que nosotros hacemos al final, o a la corta o a la larga, nosotros nos vemos atravesando por esa misma cosa. Para aprender, para ser rectificado, para ser sanado, para ser liberado. La Biblia dice que él se fue y llegó donde Labán. Y dice que se enamoró. Y conocemos la historia de que Jacob se enamoró de Raquel, y cuando se enamoró de Raquel trabajó por Raquel 7 años, y cuando fue, dice la Biblia que fue engañado. Vemos a Jacob que empezó a sentir lo que sintió su hermano y lo que sintió su papá cuando él los engañó a ambos. Vemos a Jacob como empieza a enfrentarse con lo que él vivió. Hay acciones que tienen consecuencias, le dije, no a corto plazo, sino a largo plazo. Malas decisiones que nosotros tomamos que tienen consecuencia a largo plazo. Mucha gente está viviendo situaciones provocadas por malas decisiones, pero lo más fácil para muchos de nosotros, que siempre lo he dicho, cuando algo que hacemos, cuando una decisión que tomamos no fluye o no es como queríamos, buscamos de culpable al enemigo de la justicia y decimos, el enemigo lo hizo, Satanás me engañó, el diablo se metió el diablo en la iglesia, los demonios destruyeron la congregación, el diablo destruyó mi hogar, Satanás destruyó mi familia. No, tus malas decisiones destruyeron tu familia. Tus malas decisiones le pusieron en bandeja de plata a tus hijos al diablo. Tus malas decisiones le pusieron en bandeja de plata a tu esposo a Satanás. Tus malas decisiones y tus malas acciones pusieron todo el escenario para que Satanás lo tuviera más fácil. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Vemos otro escenario donde las malas decisiones tienen consecuencias. Consecuencias terribles. Consecuencias tremendas. ¿Por qué yo digo terribles y tremendas? Porque vemos el ejemplo de Noemí. Noemí pierde a su esposo y sus 2 hijos. Ella pudo haber detenido a su esposo, pudo haberle consultado a su esposo y pudo haberle dicho que no, que esperáramos un poquito más, que habláramos con Dios, a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué opina el Señor. Vamos a ver qué vamos a hacer, porque hay gente que compran sus vuelos, hacen sus negocios, hacen sus firmas y no preguntan. Y después, cuando las cosas no funcionan, están llamando, pastor, ore por mí, necesito oración, algo no funcionó. Yo quiero evitarte un mal sabor, quiero evitarte un mal momento para que tú no tomes malas decisiones y te evites toda una situación de amargura y tristeza durante un tiempo. Vemos que hay un personaje en la Biblia llamado Nabal. Nabal toma una decisión, y es que David, en el tiempo que estaba en el desierto, cuidó las ovejas de Nabal. Y David, como todo hombre natural, normal, pensó que Nabal era un ser humano afable, que era bien. Pero Nabal, el Carmel, era un tipo totalmente desconectado de la realidad, altivo, arrogante, endemoniado, perverso, malo en demasía. La Biblia revela que David envió a su siervo diciéndole, díganle a Nabal que yo necesito que él me envíe algo para comer, que necesito ahora. Dile que se acuerde que cuando sus ovejas estaban en el desierto yo la cuidaba, que yo protegía las ovejas. Dígale que él me entenderá. Bueno, David humanamente envía a los muchachos, ellos van, y cuando van donde este hombre perverso, le dicen, David nos envió y nos dijo de tal manera para que tú nos ayudes porque tenemos hambre. Vemos que él lo primero que dice, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí?
O sea, ¿por qué tengo que acordarme de él? Porque hay gente que se acuerda de la gente cuando está en mal, pero cuando ellos están bien no se acuerdan de nadie. Hay gente que no se acuerda de los favores y es un error, es un pecado no tener pendiente a alguien que alguna vez te ayudó, a alguien que alguna vez te tendió la mano, no tener pendiente a alguien que una vez tuvo una acción por ti, hizo algo a tu favor, alguien que alguna vez de alguna manera intercedió por ti o hizo algo a tu favor. David dice en la Biblia que se arriesgó mucho tiempo cuidando las ovejas de este individuo, pero este señor de mala manera dijo que no. Respondió, no, es que no, yo no voy a hacer eso no va a pasar. La Biblia dice, hermanos, que David se enojó y quería matarlo. Y una mala decisión de Nabal de no asistir a David produjo o iba a producir que David matara a todo el que estaba en la casa, los criados, los siervos, la vaca, todo lo que había en la casa de Nabal. David lo iba a exterminar. Iba a tomar esa determinación de ir a exterminarlo por la obstinación o por el mal carácter. Hay gente que su mal carácter le está cerrando puertas. Hay gente que sus malas actitudes lo tienen desconectado de lo que Dios quiere hacer con ellos. Hay gente que su orgullo, su arrogancia, su altivez, su obstinación lo tienen desconectado de lo que Dios quiere hacer con ellos. La Biblia dice acerca de las malas decisiones. Las malas decisiones marcan de manera negativa los destinos de las personas. Marcan tu destino. Marcan el destino de tu vida. Una mala decisión te marca para siempre. La Biblia habla de el criado de Eliseo, Giesi. Giesi era un criado que caminó con Eliseo, vivió con Eliseo, veía, hermano, toda la atmósfera en la que vivía este hombre de Dios. Veía cómo este hombre de Dios oraba, cómo tenía contacto con Dios, cómo tenía revelación, cómo el Espíritu de Dios le tomaba. Veía cómo Eliseo decía una palabra y la palabra se cumplía. Veía cómo el Señor se manifestaba en la vida de Eliseo, y esto no bastó. Esto no fue suficiente. La Biblia dice que cuando llegó Naamán, el sirio, con sus presentes, con todas sus cosas, Eliseo rechazó los presentes, el oro, la plata y todo lo que le trajo, los mantos. Pero Giesi tomó la decisión basado en su codicia, basado en lo que él estaba viendo, porque él estaba conectado, estaba en la atmósfera, pero estaba desconectado de Dios. Y yo le compartí a la iglesia hace unos días que no basta con estar en la atmósfera, hay que estar conectado con Dios, porque hay gente que está en la atmósfera pero no se conecta. Y estar en la atmósfera del reino, en la atmósfera donde se mueve Dios, donde habla Dios, no te va a asegurar que tú vayas a tomar buenas decisiones o que tú vayas a hacer la cosa bien cuando se presenten situaciones. El estar en la atmósfera de Dios que tenía Eliseo, a Giesi no le hizo nada. Porque dice la palabra que cuando el sirio se fue, Giesi lo persiguió y le dijo, detente. Han venido unos jóvenes, hijos de los profetas, y mi señor necesita vestidos, necesita unas cuantas cosas. La palabra de Dios revela que él se lo entregó. Oiga, este hombre basado en su codicia va y toma la decisión más costosa que iba a tener en toda su vida. ¿Por qué yo digo costosa, profeta, siervo, mujer de Dios? Porque la Biblia dice que cuando él llega donde Eliseo lo ve y le pregunta, ¿dónde estabas? Le digo, no, estaba por ahí. Le digo, bueno, no estaba mi corazón contigo cuando tú detuviste al sirio y le dijiste que te diera los mantos y que te diera el oro y que te diera los presentes. Yo estaba ahí, mi corazón estaba contigo. O sea, yo sabía, ya Dios me había revelado quién tú eres y que tú lo ibas a hacer. La Biblia dice, hermanos, la Biblia establece, nos revela que Eliseo le dijo, por haber codiciado los presentes del sirio, la lepra que tenía Naamán, ahora se te va a pegar a ti. Usted ve como una lepra, no solamente lo marcó a él, sino que dice la Biblia, a él y a toda su generación. Oiga, un hombre por tomar la decisión
basado en su codicia, basado en lo que él estaba viendo, eso le costó una lepra hasta que tuvo vida. Nosotros muchas veces tomamos decisión basadas en un mal momento. Otras veces tomamos decisiones basadas en una atmósfera contraria. No podemos dejar que la ira defina una decisión que vamos a tomar. Hay parejas que han dejado a su pareja por un momento de ira. Y esa ira le ha costado perder a la mujer o al hombre de su vida. Hay parejas y personas que se han casado por un sentimiento de pasión. No dejes que la pasión decida por ti. No te cases porque estás apasionado. No te cases porque tienes una pasión o una pasión pasajera, momentánea. No tomes esta decisión. No tomes esa oferta porque estás en necesidad. No tomes esa decisión porque te sientes perseguido. No hables algo que mañana te pueda pesar. No tomes una decisión que en el futuro te pueda doler. No tomes ninguna acción que mañana te pueda doler en el alma. La Biblia dice que nuestras decisiones afectan nuestro futuro, nuestro presente. Incluso afectan a nuestras familias. Afectan a los que están por venir al mundo, que son parte de nosotros. Dice la Biblia, en estos 3 pasajes que hemos visto, que estas decisiones, estas malas decisiones que pudieron haber sido meditadas, porque cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que mirar en los beneficios, los pros y la contra, lo positivo y lo negativo de. Y no solamente lo positivo y lo negativo. No importa que hagamos un análisis de mercado, no, que va a funcionar, que ya yo lo vi, que el negocio se va a dar, que ese negocio es bueno, que ya yo lo vi, está sellado. No solamente eso. Hay una palabra final. La Biblia dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Quiero motivar tu espíritu. Quiero motivar tu alma, motivarte en tu corazón, a que antes de tomar cualquier decisión, aunque antes de accionar en cualquier cosa en tu vida, esperes la voz de Dios, esperes la palabra de tu Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué habla Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque cuando consultamos a Dios, estamos poniendo en las manos de un Dios que todo lo ve, que ya vio el futuro, vio el pasado, está en el presente, ya Él lo vio todo. Él muda los tiempos y cuando algo no te conviene, Dios te va a interrumpir, Dios te va a decir que no. Pero si nos obstinamos, porque una de las mayores situaciones que provocan malas decisiones es la obstinación. El hombre y la mujer obstinada siempre estará tropezando, estará chocando, tendrá problemas, porque no mide las decisiones, no mide. Para tomar buenas decisiones hay que desconectarnos de los sentimientos. Los sentimientos son un factor esencial para la gente tomar decisiones. Muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en los sentimientos, basadas en lo que nos hace sentir bien, no en la voluntad de Dios, sino en lo que nos hace sentir bien. Aquí tenemos gente en la Biblia que tomó decisiones por lo que a ellos lo convenía. Vemos que Saúl puso en peligro a la nación por sus sentimientos. ¿Por qué digo por sus sentimientos? Porque la Biblia dice que Saúl vio al pueblo cansado, desvalido, agotado, y quería ir a pelear, pero el pueblo que estaba con él estaba cansado. Pero él se obstinó y casi el pueblo no lo mató la guerra,
pero casi mente lo mata la sed, porque estaban sedientos. Y el rey, por su obstinación, su orgullo, su altivez, antepuso el sentir de la gente, antepuso la condición de su compañero a su voluntad. Dijo, tenemos que ir, vamos a ganar, vamos a tener la victoria. Y hay veces la gente que toma decisión por el ego. No, porque yo soy así. Y si yo no lo hago, voy a quedar mal. Y si yo no respondo, voy a quedar mal. Tengo que responder. No deje que el ego decida por ti. No deje que el dolor decida por ti. No deje que la pasión decida por ti. No deje que tu arrogancia decida por ti. No deje que tus malas ideas decidan por ti. Coloca tu vida, coloca tu ser en las manos del Dios que todo lo puede. No dejes que tus malos pensamientos decidan por ti. No dejes que tu vida sea guiada por sentimientos. No dejes que tu ser sea guiado por sentimientos. No dejes que como Jonás, último referente que voy a tomar, Jonás, dice que vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran nación, y pregona y dile que en 40 días será destruida. Jonás no le respondió nada a Dios, según el texto bíblico, no le dijo nada a Dios, no le dijo, Señor, no estoy de acuerdo, Señor, nada, porque hay gente que Dios le da la palabra. Ellos no reaccionan, no dicen nada, ellos se quedan tranquilos, pero al final hacen lo que ellos quieren hacer. Dice la Biblia que Jonás se levantó, compró un pasaje y se fue a Jope, ¿verdad? Y de ahí se fue a Tarsis. Tomó la decisión de comprar su pasaje. Dios lo dejó tranquilo, porque a veces nosotros tomamos decisiones y vemos que nada ocurre. Hacemos cosas y vemos que Dios no nos interrumpe. Tomamos malas decisiones y de pronto creemos que Dios no va a hacer nada, que a Dios no le está importando lo que estamos haciendo. Dios te deja correr. Dice que él se fue y se subió en una barca y se acostó a dormir. Se fue para huir de la presencia de Dios. Mire si a veces la gente se obstina. Mire si a veces la gente se obstina y se pone, como decimos los dominicanos acá, se pone bruto. Jonás se puso bruto porque Jonás era profeta y dice que se levanta para huir de la presencia de Dios. Pero como un profeta que está acostumbrado a oír la voz de Dios, que sabe dónde está Dios, que Dios habita en todo lugar, que Dios habita en cualquier lugar, como dice Salmo, si me voy al cielo, ahí estás. Si me voy al horizonte, allí estás tú. Si me voy a lo profundo del Seol, ahí está. Donde quiera que estoy, ahí tú estás. Tú eres omnipresente, estás en todo lugar. Pero la obstinación, el sentimiento, hizo que Jonás se bloqueara. Y se bloqueó de tal manera que compró un pasaje y salió corriendo. Oye, según el texto dice que salió huyendo de la presencia de Dios. O sea, la idea de Jonás era que él se estaba yendo, que Dios no lo iba a encontrar. A veces la obstinación, el sentimiento nos hace hacer cosas creyendo como que desafía incluso la palabra de Dios. Hay gente que está haciendo cosas que está desafiando incluso a un Dios que todo lo puede. Y siempre decimos aquí en Dominicana, Dios corre más que nosotros. Dios corre más que tú. Dios corre más que yo. Él no va a alcanzar. No te escondas, Dios te va a alcanzar. No huyas, Dios te va a alcanzar. Donde quiera que te metas, Dios te va a alcanzar. Donde quiera que vayas, Dios te va a encontrar. Vemos que él se va. Y dice que Dios permitió una tempestad en el mar. Y los marineros trataron de arreglar la barca, pero no se pudo. La Biblia dice que Jonás estaba durmiendo en la popa. Y el capitán lo encontró y dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Declárame, ¿quién eres? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y a qué Dios sirve? Dijo, yo soy hebreo y sirvo al Dios del cielo. Cuando esta gente escucharon esto, los mismos marineros que no eran gente del pueblo, ni judío, ni gente cristiana, ni conocían a Dios, se espantaron porque dijeron, Dios del cielo, hebreo. Esta gente conocían lo que significaba ser hebreo. Y dice la Biblia que Jonás le explicó que él estaba huyendo de la presencia de Dios y que por eso el mar estaba así. Y ellos no se atrevieron, hermano, a tirarlo para abajo. No se atrevieron a tirarlo para abajo porque
Ellos escucharon que el hombre servía a Dios, que era profeta y que era un hombre de Dios. Pero dice la Biblia que Jonás le dijo al final, láncenme, porque cuando ustedes me lancen, el mar se va a tranquilizar. Vemos como una tempestad que no solamente afectó a Jonás, sino a estos marineros, porque hay gente que sus malas decisiones, una gente que esté desconectado y desalineado y fuera del diseño, afecta incluso hasta tu propia vida. Conectarte con alguien que está huyendo del propósito de Dios puede afectar tu propia vida, porque los marineros tuvieron pérdida. Casi el barco se le hunde, no porque ellos eran malos, pero Dios no estaba haciendo eso por ellos, sino porque había uno que tenía una asignación y no fue a cumplirla, sino que tomó una decisión errónea. Y la gente de Dios que toma malas decisiones, Dios le va a perseguir, Dios les va a encontrar, Dios les va a hablar, Dios se le va a revelar, Dios va a ministrar a su vida. Dios dice, ya basta, ya es suficiente. Ya basta de estar corriendo, ya basta de estar huyendo al llamado, ya basta de estar corriendo la palabra, ya basta de estar corriendo lo que te estoy enviando a hacer, ya basta, dice Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, ya basta. ¿De cuánta manera más te lo voy a decir? ¿De cuánta manera? ¿Cuántas señales más quieres? ¿Cuántas señales más vas a esperar para tomar la decisión correcta? ¿No ves que cada vez que tú emprendes un proyecto y no viene de parte de Dios y son tus propias ideas, las cosas se derrumban, el proyecto se daña, las cosas se caen, las cosas no fluyen, porque tú no puedes vivir con un depósito como el que tú tienes, huyendo a la presencia de Dios. Tú no puedes vivir corriéndole a Dios, huyendo de la presencia del Señor. Vemos, hermanos, que las malas decisiones afectan a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestra familia. Afectan lo que somos. Malas decisiones. Hay que despertar. La Biblia dice que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, hacemos las cosas bien. Pero cuando nos guiamos por nuestra carne, la carne producirá en nosotros muerte. Quiero despertar tu espíritu y decirte, cuídate de las malas decisiones. Cuídate de tomar malas decisiones. Alerta, pendiente. Cuídate de tomar decisiones negativas. Gloria a Dios para siempre. Quiero en este día bendecir tu vida y recordarte que las decisiones son importantes, pero cuando son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Tu hermano Pastor Miguel Mateo. Y ustedes saben cómo encontrarme en todas mis redes sociales. Pastor Miguel Mateo, YouTube, Facebook, Instagram, por todas partes. Miguel Mateo Oficial. Me buscan por ahí y me van a encontrar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Sigue conectado a Excelencia Cristiana para que tenga más contenido como este. La paz de Dios sea sobre ti.